Estoy segura de que todos van a coincidir conmigo en que el tráfico en Lima se ha vuelto una verdadera pesadilla. Hay horas en las que realmente uno siente que no avanza. La cortesía está totalmente ausente de las pistas. Los peruanos al volante no somos nada educados ni respetuosos de las normas. Nos volvemos agresivos y toda esta situación generada por el estrés que produce el laberinto en el que se ha convertido el tráfico. Para esto, miles de taxis dando vueltas que aumentan el número de autos y que se paran en cada esquina a regatar con los clientes cuando sería tan simple implantar el taxímetro para aligerar el tráfico. Yo creo que contribuiría bastante. Bueno, la situación ha variado radicalmente desde 1903, cuando éramos solamente 140.000 habitantes en Lima. Llegó el primer auto, miren ustedes quién lo trajo, los cambios que introdujo en la ciudad y cómo eran las calles del centro, lindísimas y súper elegantes. Ahora son intransitables en medio de tanto desorden. Durante casi las 24 horas, no importa si es de día o de noche, la congestión vehicular en Lima es infernal. Aunque no lo crea, en horas puntas circulan en nuestra capital 2 millones de vehículos entre autos, ómnibus, camiones y motocicletas, que transportan a casi 10 millones de personas. Ha crecido el parque automotor prácticamente 3 veces. Tenemos en todo el Perú 2.700.000 vehículos. La falta de planificación ha generado el caos, muy diferente a los días en que circulaba el tranvía de tracción animal, el primer transporte masivo allá por 1878. Pasaba por el arco que unía el centro de Lima y el Rímac a través del puente de Montes Claros o Puente de Piedra. Este tranvía recorría las zonas del cercado de Lima, ¿no? Y estuvo vigente durante casi hasta finales del siglo XIX, ¿no? Ya que fue reemplazado por el tranvía eléctrico de 1903. Aunque no lo crea, el primer auto que llegó al Perú funcionaba con carbón y era conocido como el coche a vapor. No viene a Lima, sino viene a Ancash, ¿no? A una comunidad que se llama Taricá, ¿no? Lo trae un empresario minero de ese entonces, Wetterman, ¿no? Y trae el primer auto a vapor. Se trata de un Serpolet francés fabricado en 1898 de 5 caballos de fuerza. Bueno, es motor a vapor, como una locomotora, igualito. O sea, su caldera, calentabas el agua y hacía trabajar el motor, ¿no? El problema era hacerlo funcionar. O sea, para salir a las 9 de la mañana tenías que levantarte a las 5 o 6, calentar la caldera, y además era un poco peligroso, ¿no? Porque podían explosionar. Ahora, el primer automóvil que se paseó por Lima fue un locomóvil de origen europeo importado en 1903. Gracias a su estructura de acero se lo empezó a llamar como el coche indestructible. Por aquel entonces, las calles empedradas de la capital hacían difícil su desplazamiento. Los coches circulaban fácilmente por el Jirón de la Unión, la Plaza de Armas, la Avenida Bancay y los barrios altos. Hoy todo es diferente. A partir de 1903, 1904 vienen los primeros carros con gasolina, ¿no? Con uso de gasolina. Era de la marca Reo. Ahora, yo me imagino que en esa época habría sido toda una novedad ver un vehículo novedad, en Lima, ¿no? Novedad y también un poco de temor. El temor hacia estas novedosas máquinas que reemplazaron a los caballos y alcanzaban velocidades de 25 kilómetros por hora eran los accidentes y muertes que habían provocado en Europa, algo que la prensa de la época empezó a caricaturizar. El primer auto a gasolina que llegó al Perú es este Clement francés de 1903. Paradójicamente, nunca circuló en la capital, pues fue adquirido por un hacendado cusqueño. Años más tarde lo rescató el coleccionista de automóviles antiguos Jorge Nicolini. Ha sido remodelado y hoy se encuentra operativo en el Museo del Automóvil, en La Molina. Como tú ves, el radiador está abajo, se arranca con manivela, es de un solo cilindro, funciona perfectamente bien. Yo he subido, he manejado. Gasolinero. Gasolinero. Para 1905, los vehículos Reo de fabricación norteamericana llegaron al Perú. Por aquella época, la capital contaba con un parque automotor de solo 25 vehículos. A pesar de ello,
El 11 de mayo de 1907 se realizó la primera carrera de autos entre Lima y La Punta. Que se partió de la plaza, la Plaza Grau hasta La Punta. Participaron 15 vehículos. Y aquí tenemos el vehículo, un Richard Brasier. Estos vehículos caminarían 40, 45 kilómetros por hora. Los 20 kilómetros que separaban Lima de La Punta se hicieron en 7 horas a través de caminos de herradura. En abril de 1914, una noticia provocó el asombro de los limeños. El diario La Crónica publicaba en su portada que el piloto Octavio Salazar, a bordo de su coche Sperber, había alcanzado la cumbre del Cerro San Cristóbal en tan solo 7 minutos. Una verdadera hazaña para la época. Para 1928, las carreras de automóviles se trasladaron hasta la avenida Arequipa. El punto de partida era aquí, en donde antiguamente se levantaba un arco morisco donado por la comunidad española y era el punto de ingreso a la ciudad de Lima. Actualmente aquí se construye el nuevo bypass de la avenida 28 de Julio. A finales de los años 20, la capital tenía 176.000 habitantes. Con ello, el uso del automóvil se masifica y se empieza a construir las avenidas Brasil, Colonial, Venezuela, Salaberry y el Paseo de la República. Ford entendió que necesitaba un vehículo que entrara más pasajeros para llevar los viajeros que iban del pueblo a la estación del tren. Por eso le llaman station de la estación. Como un colectivo. Wow, como un colectivo. También llegan a nuestro país los modelos Forte, el Studebaker, y se implementa el primer servicio de ómnibus de transporte público en Lima. Es uno de los primeros ómnibus de Lima, ¿no? Como pueden ver. Y bueno, tenían una capacidad máxima para unas 15 a 16 personas, ¿no? La mayoría de coches de lujo en Lima transitaban por la avenida 9 de diciembre, por lo que hoy conocemos como el Paseo Colón. Este era el lugar más atractivo de la ciudad, en el que naturalmente se juntaba la clase social más alta de la ciudad capital. En ese entonces muy bien reconocida Lima como la ciudad jardín. Varios de estos exclusivos vehículos se conservan en la colección de automóviles de Jorge Nicolini. Uno de ellos, este Stutz, de 1928, que perteneció a Anita Fernandini, la primera alcaldesa de Lima. Este carro es americano de base, diseño de la carrocería francés y hecho en Inglaterra. El tablero sí es de plata, el tablero, ¿no? Entonces, es único en el mundo. Único, no hay otro Stutz con esta carrocería en el mundo. Otro exclusivo coche que circuló por la capital es este, el Obor Spitzer 851 SC, considerado como el último deportivo americano de los años 30. Alcanzaba velocidades de 162 kilómetros por hora. Lo usaban los artistas, lo usaban la gente. Se hicieron 450 en 2 años, ¿no? Quedarán 8. Este es uno de ellos. Este es uno de los ¿En 8. el mundo? En el mundo, sí. Este es uno de los 8 que queda y está en el Perú. Uno de los puntos de reunión de los autos lujosos de la Lima de 1930 fue el Hotel Country Club. Precisamente en esta fotografía de la época se capta el primer Bugatti Sport que llegó a nuestro país, perteneciente a Rosita Ventín. Por aquel entonces, el parque automotor en Lima era de solo 1000 vehículos. Pero para los años 60, la población de Lima se había triplicado con casi 1 millón de habitantes y existía una deficiente infraestructura vial que empezó a generar los primeros congestionamientos vehiculares. Hoy en Lima existen más de 1 millón de automóviles particulares, 150.000 taxis y 50.000 buses de transporte público. En el corto plazo parece no haber solución al tráfico de Lima. No solo cada vez más personas buscan comprarse un auto, sino que además no existe un plan que ponga fin a este infierno que conocemos como las horas punta.